Buenas tardes, muchas gracias por estar acompañándonos aquí esta tarde. Bueno, voy entonces a presentarles un proyecto en el que he participado en el grupo de trabajo de Ingeniería de Tejidos que dirige la doctora Marta Fontanilla, en el cual quisimos estudiar el efecto de la orientación de las fibras en el desarrollo de tejido artificial y su bioactividad en un modelo in vivo. Como hemos visto en el transcurso del curso, la bioactividad es la capacidad de los soportes que se emplean para inducir procesos que parecen más regenerativos que procesos reparativos que conllevan a una cicatriz. Cuando un soporte no es activo, entonces se va a producir un proceso de contractura que va a llevar a una pérdida de funcionalidad y de anatomía del tejido perdido. Para que un soporte sea bioactivo se necesitan que cumplan ciertos parámetros, entre ellos parámetros de microestructura, que es en los que nos hemos fijado en este proyecto. La microestructura la define la porosidad, el tamaño de poro, la interconectividad y la orientación. La porosidad se refiere al espacio vacío que hay en el soporte, es el espacio que va a permitir la migración celular, la vascularización, la entrada de nutrientes y salida de productos de desecho. Así pues, a mayor porosidad se va a permitir una mayor migración celular y difusión de nutrientes. Se ha reportado que porosidades mayores al 90% son ideales, sin embargo hay soportes con porosidades del 70-80% que han mostrado buena bioactividad. Respecto al tamaño de poro, el tamaño de poro permite, pues también está definido por la dimensión del poro y es el que va a permitir también la migración celular. Acá vemos una gráfica en la que compara el tamaño de poro respecto a la bioactividad y vemos que hay un tamaño de poro óptimo. Cuando el tamaño de poro es muy pequeño, las células no van a poder migrar y tienen que degradar el soporte para poder ingresar a él. Cuando el soporte es demasiado grande, las células no van a tener un área superficial a la cual adherirse y por ello también se pierde bioactividad. Respecto a la interconectividad, se refiere a que entre los poros no existan muros que separen a un poro del otro. Acá vemos un poro no interconectado, un poro medianamente interconectado y un poro totalmente interconectado. En ingeniería de tejidos son ideales los soportes totalmente interconectados para permitir una mejor vascularización, difusión de nutrientes y migración celular. Acá vemos estos soportes, este es un material con poros totalmente interconectados y otro material con poros no interconectados. Respecto a la orientación, pues hay tejidos que presentan una deposición de matriz extracelular que es orientada, como por ejemplo tendones, ligamentos, nervios y músculo, para poder permitir que funcionen estos tejidos. Es así que, por ejemplo, se han desarrollado soportes para inducir regeneración nerviosa, que son túbulos de colágeno unidireccionales. También se ha reportado que la incorporación de canales en los soportes ha mejorado la invasión celular y el transporte de moléculas hacia el interior del soporte, que es un problema que se presenta mucho en los soportes que se emplean en ingeniería de tejidos. Sin embargo, también se ha visto que el tejido cicatrizal se caracteriza porque la matriz extracelular depositada después del proceso de reparación y la producción de la cicatriz es un tejido que presenta una matriz extracelular orientada, como vemos acá. Y también las células que están en esta cicatriz presentan características de estar elongadas y orientadas. Cuando se utilizan soportes, los soportes impiden esta orientación de las fibras y de las células y allí entonces se ve que las fibras van a estar dispuestas al azar y no van a estar elongados. Así pues, pensando en cómo esta orientación de los soportes puede estar afectando la bioactividad, nos planteamos evaluar cómo la orientación de las fibras puede afectar esta característica de bioactividad y a la vez evaluamos concentración de colágeno y diferentes métodos de entrecruzamiento. Después de que elaboramos los soportes, hicimos una caracterización microestructural, físico-química y mecánica y hicimos una evaluación biológica in vitro para evaluar la formación de tejido artificial y también in vivo para evaluar el proceso de reparación con estos soportes. Para ello entonces evaluamos el entrecruzamiento a 4 niveles, evaluando dos
tipos de entrecruzantes químicos como son el glutaraldehído y genipina, un entrecruzante físico que es el tratamiento hidrotérmico y un soporte sin entrecruzar como control. También evaluamos concentraciones de colágeno al 2, 5 y 8 miligramos por mililitro y la dirección, soportes multidireccionales versus soportes que tuvieran fibras orientadas que llamamos unidireccionales. La combinación de estos factores en estos niveles nos llevaron a obtener 24 tratamientos. Para ello, entonces, para evaluarlos estadísticamente, entonces se evaluó cómo estos factores afectaban cada una de las caracterizaciones que les voy a mencionar a continuación a través de una ANOVA usando un nivel de significancia del 5%. Después de esta caracterización se escogió un soporte del tipo multidireccional y un soporte de tipo unidireccional para hacer la evaluación in vivo. Dentro de la caracterización, para la obtención de los soportes, debido a que solamente habían reportado elaboración de cilindros para regeneración nerviosa, como les mencioné, nosotros necesitábamos elaborar láminas de 10 centímetros por 10 centímetros para poder hacer todas las caracterizaciones. Entonces se desarrolló un congelamiento unidireccional para poder controlar la microestructura del soporte, ya que nosotros hacemos soportes de colágeno mediante el método de liofilización. Cuando se utiliza este método, el cristal de hielo que se forma cuando se congela la suspensión de colágeno es lo que va a actuar como agente porógeno, que al desaparecer en el proceso de liofilización permite dejar el poro. Entonces, el grupo ya manejaba el congelamiento multidireccional para producir soportes multidireccionales. En este trabajo se desarrolló un congelamiento unidireccional basado en algunos reportados en la literatura y para obtener los soportes unidireccionales. En el congelamiento multidireccional, los cristales de hielo crecen en todas las direcciones, mientras que en el congelamiento unidireccional los cristales crecen en una dirección preferencial debido a que el congelamiento ataca solamente por un frente, mientras que en el multidireccional el congelamiento ataca por todos los frentes. En los resultados que obtuvimos con los soportes, vemos que los soportes multidireccionales en microscopías electrónicas en los cortes transversales y longitudinales se ven que tienen las mismas características, mientras que los soportes obtenidos con congelamiento unidireccional presentan direccionamiento en las fibras al ver el corte longitudinal, y en el corte transversal vemos cómo están azarosamente formadas las fibras, mostrando que van a tener una estructura como de canales. También hicimos microscopía óptica. Aquí vemos también entonces los soportes de 2, 5 y 8 miligramos. Muestro acá los soportes entrecruzados con glutaraldehído, lo mismo se observa con los otros agentes entrecruzantes y el control. Con estas imágenes pudimos evaluar porosidad, tamaño de poro e índice de orientación. Acá podemos, por ejemplo, definir el tamaño de poro alrededor de definirlo acá en los cortes transversales, y los cortes longitudinales nos sirvieron para medir el índice de orientación. Respecto al índice de orientación, entonces, los soportes que eran multidireccionales vemos que tienen un índice de orientación entre -1 y 1, o sea, las fibras están orientadas al azar, mientras que los soportes orientados presentan un índice de orientación de 1, indicando que las fibras están alineadas. Pues se ha reportado que la concentración de colágeno no afecta la orientación. Acá vemos que los soportes de 2, 5 y 8 fueron orientados, y acá también no importó la concentración de colágeno, los soportes fueron multidireccionales. Sin embargo, en los soportes cilíndricos que les mencioné se observó orientación radial. Nosotros observamos unidireccionalidad a través de toda la longitud del soporte. Otros autores también han reportado que cuando desarrollan los soportes unidireccionales tienen zonas en las que se desarrollan multidireccionalidad. Respecto a la porosidad, vemos que los soportes tienen una alta porosidad mayor al 84%. Acá están los soportes de 2 miligramos, 5 miligramos y 8 miligramos. El direccionamiento no afectó esta característica, así que están mezclados acá los soportes de 2 miligramos control, multidireccionales y unidireccionales. Vemos que
al entrecruzar los soportes se disminuye la porosidad y también que al aumentar la concentración de colágeno se disminuye la porosidad. Respecto al tamaño de poro, vemos que varió en aproximadamente entre 90 y 250. No reportamos acá concentraciones de 2 miligramos, vemos de 5 y 8, debido a que en las imágenes de microscopía óptica se veía colapsada la estructura y no se podían delimitar los poros para poder hacer la medición. Acá vemos este tamaño de poros se han reportado, son bioactivos, permiten vascularización, lo cual es importante. Respecto al entrecruzamiento, medimos el porcentaje de entrecruzamiento que lograban los diferentes tipos de agentes entrecruzantes de hidrotérmico, genipina y glutaraldehído. Vemos que nuevamente la dirección de los soportes no afectó esta característica. A medida que se y además que el agente glutaraldehído fue el que mayor porcentaje de entrecruzamiento logró en cada grupo de concentración, a excepción de este. Genipina fue disminuyendo el porcentaje de entrecruzamiento a medida que aumentó la concentración de colágeno. Respecto a la biodegradabilidad, se midió el tiempo en que desaparecía el soporte en una solución de colagenasa y vimos que acá está el tiempo en horas. Los agentes entrecruzantes químicos lograron estabilizar muy bien el soporte, mientras que el tratamiento hidrotérmico se comportó peor que el control. Y que la genipina fue el que estabilizó mejor a los soportes. Acá la dirección del soporte, la dirección de las fibras tampoco afectó esta característica. Respecto a las características mecánicas, se midieron en los soportes unidireccionales con las fibras en este sentido, con una pieza de esta forma como se ve acá. Entonces la resistencia a la tracción se hizo en el sentido en el que estaba orientada las fibras. Así pues se observa que los soportes unidireccionales respecto a los multidireccionales presentaron mayores resistencias a la tracción. Respecto a características que nos indicaban la hidrofilicidad de los soportes, se evaluaron la absorción de vapor de agua, que mostró que respecto a los controles, cuando se entrecruzaban, los soportes perdían capacidad de absorción de agua, o sea, se volvían más hidrofóbicos, y que la genipina era la que más hidrofóbico volvía al soporte respecto, por ejemplo, acá en glutaraldehído. Otra característica que evalúa hidrofilicidad es la permeabilidad al vapor de agua. Se presentó el mismo fenómeno, los controles presentan generalmente una alta permeabilidad al vapor de agua y también los que están entrecruzados con tratamiento hidrotérmico, mientras que los que están entrecruzados con agentes químicos presentaron una baja permeabilidad al vapor de agua, indicando que perdían hidrofilicidad. Y también esta característica de permeabilidad al vapor de agua puede indicar procesos de difusión al interior del soporte. Respecto al ángulo de contacto, que también nos permite conocer características de hidrofilicidad, se ve que los controles tenían un menor ángulo de contacto, indicando mayor hidrofilicidad, y al entrecruzar se ve que aumenta el ángulo de contacto, aumentando la hidrofilicidad. Acá el direccionamiento de las fibras tampoco afectó esta característica. Después de esta caracterización físico-química y mecánica, se evaluó la formación de tejido artificial, para lo cual se obtuvieron células de mucosa oral, fibroblastos orales, y después de 7 días de cultivo en los soportes se analizó el tejido artificial. Entre las características está la celularidad, el número de células a los 7 días. Vemos que los soportes entrecruzados con glutaraldehído fueron los que mayor número de crecimiento celular presentaron. Acá las características que afectaron a la celularidad fueron la dirección de las fibras y el tipo de entrecruzamiento. La concentración de colágeno no afectó esta característica. Vemos que los soportes no entrecruzados y los que tenían tratamiento hidrotérmico presentaron bajo crecimiento celular comparados con los de genipina y glutaraldehído. Creemos que esto pudo haberse presentado debido a que los soportes
entrecruzados con glutaraldehído y genipina no presentaron contracción al séptimo día del tejido artificial, como se ve en esta imagen, en donde los soportes no entrecruzados, sin importar la concentración de colágeno, se contrajeron y también hubo este fenómeno en los entrecruzados con tratamiento hidrotérmico. Así pues, el espacio para el crecimiento celular y la difusión iba a disminuir, por lo tanto el glutaraldehído y genipina presentaron mayor celularidad. Respecto a los cortes histológicos, vemos que los soportes multidireccionales tenían fibras al azar. Aquí vemos 3 secciones diferentes y en la izquierda y en la derecha vemos aumentos de estas secciones para poder ver las células y la deposición de matriz extracelular. Las células se orientan al azar, mientras que en los soportes unidireccionales vemos las fibras orientadas y las células están elongadas y también orientadas a lo largo de las fibras. Esto nos recuerda entonces que así como cuando en las heridas no se usan tratamientos, se dejan por segunda intención, se forman fibras orientadas. Y en los soportes, cuando se utiliza un soporte bioactivo, las fibras se organizan al azar. Entonces, los tejidos que les acabo de mostrar nos recuerdan el tejido cicatrizal cuando están las fibras unidireccionadas. Después de esto, entonces, con base en este análisis, escogimos los soportes entrecruzados con glutaraldehído y elaborados a una concentración de 5 miligramos por mililitro de colágeno, y se evaluó en un modelo animal en 3 grupos diferentes, comparando tejido artificial elaborado con soportes unidireccionales versus ningún tratamiento, tejido artificial multidireccional versus ningún tratamiento y tejido unidireccional versus tejido multidireccional en una lesión de mucosa oral de 1 centímetro por 0.8 centímetros. Y se midió el grosor del epitelio, el grosor del conjuntivo y la inflamación y la vascularización. Esto fue en un trabajo de una tesis de maestría de Andrea Escalante. En el análisis histomorfométrico vemos que los soportes multidireccionales presentaron mayor grosor de epitelio, mayor grosor de conjuntivo respecto al control sin tratamiento, y la inflamación, aunque fue mayor, fue leve en la categoría evaluada, y la vascularización no presentó ninguna diferencia. Respecto a los soportes unidireccionales vemos también el mismo comportamiento, mayor grosor en epitelio, también en el tejido conjuntivo, también una inflamación mayor que el control, aunque leve, y la vascularización no tuvo diferencia significativa respecto al control. Cuando se compararon los soportes unidireccionales respecto a los multidireccionales en el mismo animal, no hubo diferencias significativas ni en grosor de epitelio ni conjuntivo, tampoco en la inflamación ni la vascularización. Todas las características histomorfométricas se comportaron de la misma manera. Sin embargo, al evaluar cómo se había depositado la matriz extracelular en este tejido reparado, se observa que en los unidireccionales las fibras se depositaron de manera unidireccional, mientras que en los multidireccionales fue de manera azarosa. Por otra parte, los cortes histológicos multidireccionales contra el control, vemos acá fibras orientadas y aquí fibras al azar. Y por último, en el unidireccional, en el siguiente, se ven fibras también orientadas y acá también en el control fibras orientadas. Como conclusión, entonces, podemos ver que se desarrollaron soportes unidireccionales que fueron homogéneos en su microestructura a lo largo de toda la membrana que se desarrolló, permitiendo orientar y elongar las células cuando se desarrollaba tejido artificial, y que in vivo, aunque fueron bioactivos porque se comportaron muy parecidos a los soportes multidireccionales, los soportes unidireccionales indujeron la formación de una matriz extracelular unidireccionada, lo cual nos muestra que puede tener mejores usos en tejidos que tengan esta característica de unidireccionalidad. Quiero agradecer entonces, en este proyecto obviamente recibimos ayuda de la Universidad Nacional de Colciencias, de la red RIMADEL, que me permitió hacer una pasantía en la Universidad de Coimbra con el doctor Herminio, y la doctora Ana y la doctora Mara, quienes nos colaboraron en la caracterización físico-química de los soportes. Muchas gracias.